Caracterización molecular de las histonas desacetilasas y su rol en la diabetes tipo 2. La diabetes es una de las 10 causas de muerte a nivel mundial. Es un síndrome metabólico complejo y multifactorial que genera un metabolismo anormal de los carbohidratos, grasas y proteínas, hiperglucemia e hiperlipidemia, y también genera una condición inflamatoria crónica. Existe un vínculo entre la microbiota intestinal y la diabetes tipo 2. Los microorganismos del intestino, a través de la fermentación de alimentos altos en fibra, generan ácidos grasos de cadena corta como el acetato, el propionato y el butirato. El butirato en especial es un metabolito con efecto epigenético a través de la inhibición de las histonas desacetilasas, y se ha encontrado un bajo número de estas bacterias productoras de butirato en pacientes con diabetes tipo 2. Las histonas desacetilasas son enzimas que regulan una variedad de vías metabólicas, eliminan los grupos acetilo de las histonas, modificando así la estructura de la cromatina, dando accesibilidad a los genes para su transcripción. Su inhibición por parte del butirato aumenta la acetilación de las histonas, y esto relaja la estructura de la cromatina y aumenta la accesibilidad a ciertos genes, aumentando así su expresión. El butirato mejora la sensibilidad a la insulina al aumentar la acetilación de las histonas, debido a que inhibe las histonas desacetilasas cerca al promotor del gen IRS1 que genera el receptor de la insulina, generando así un aumento en la expresión de este gen. El butirato también aumenta la fosforilación del sustrato del receptor de la insulina 1 y también la proteína quinasa B, que es conocida como AKT. A partir de lo anterior, nos planteamos la siguiente pregunta de investigación. ¿Cuáles histonas desacetilasas humanas inhibidas por el butirato están involucradas en la diabetes tipo 2? Y como objetivos tenemos caracterizar el mecanismo de inhibición de las histonas desacetilasas y su posterior efecto en la expresión del promotor IRS1, realizar caracterización molecular de las histonas desacetilasas y su rol en la diabetes tipo 2, identificar la relación del promotor IRS1 con la diabetes tipo 2 y la resistencia a la insulina, y aplicar las diferentes herramientas y bases de datos disponibles de EBI. Usando la base de datos PMC, logramos identificar que existen 18 histonas desacetilasas en humanos. A partir de eso realizamos una búsqueda en la cual se pudiera identificar específicamente cuáles de estas histonas desacetilasas estaban involucradas con diabetes, con resistencia a insulina o con butirato. Y a partir de esto identificamos 4 histonas desacetilasas, la 2, 3, 4 y 9. Una vez identificadas las histonas desacetilasas que tenían relación con la diabetes y el butirato, se procedió a utilizar la herramienta Ensemble. Esta herramienta permite hacer una descripción completa del gen, da una información completa que incluye la ubicación del gen, el número de transcritos, las coordenadas, un resumen con enlaces a bases de datos externas y un diagrama de genes. Adicionalmente, la herramienta Ensemble también permite obtener información sobre los fenotipos, enfermedades y rasgos asociados con los genes que codifican para las histonas desacetilasas. De acuerdo a esto, encontramos que la histona desacetilasa 9 está relacionada con la diabetes tipo 2. Adicionalmente, utilizamos el catálogo GWAS, que es una colección seleccionada de todos los estudios de asociación del genoma completo publicados y que está producido en colaboración entre Levi y el NHGRI. En él encontramos que la diabetes tipo 2 estaba únicamente relacionada con la histona desacetilasa 9. Por otro lado, se realizó una búsqueda de las ontologías asociadas a los conceptos de interés de la pregunta de investigación. En primer lugar, se realizó la búsqueda de diabetes en la base de ontologías especializada en enfermedades, Mondo. De esta búsqueda se obtuvieron dos ontologías de interés. La primera ontología se encuentra en la base Human Phenotype Ontologies, que se especializa en fenotipos específicos asociados a diferentes patologías. Para este caso se obtuvo el diagrama de la izquierda, donde se obtienen nuevos conceptos asociados como anormalidades del sistema endocrino e intolerancia a la glucosa. Por otro lado, también se encontró una ontología asociada dentro de Mondo, de la cual se obtuvo el diagrama de la derecha. En este se puede ver que hay una gran cantidad de elementos asociados a esta enfermedad.
Entre estos se pueden identificar nuevas ontologías de interés como las asociadas a la diabetes tipo 2 y los diferentes síndromes de resistencia a la insulina. Adicionalmente, se realizó la búsqueda de la ontología de las histonas desacetilasas utilizando el buscador de ontologías OLS. En este se obtuvo una ontología disponible en OMID. La ontología encontrada ubica las histonas desacetilasas dentro de las enzimas amidohidrolasas y a su vez, estas están relacionadas con el grupo 3 de las histonas desacetilasas, complejo desacetilasa y remodelación del nucleosoma MI2, y el complejo correpresor histona desacetilasa SIN3. Otra de las herramientas utilizadas fue Expression Atlas. Inicialmente se realizó una búsqueda de diferentes experimentos filtrando por humanos como organismo y con diabetes en el título. Para esta búsqueda se encontraron 11 experimentos, todos de expresión diferencial. Entre estos se encuentra un experimento de RNA-seq comparando transcriptomas completos entre humanos sanos y con diabetes tipo 2, siendo este resultado de interés al tener los genes que se expresan de mayor o menor manera bajo esta enfermedad. Por otro lado, se realizó el filtro con la palabra resistencia a insulina en el título. Para esta segunda búsqueda se encontraron 9 experimentos. De estos, uno es de baseline y los otros de expresión diferencial. Este primero busca crear perfiles transcriptómicos para el diseño de redes metabólicas asociadas a la resistencia a insulina. De este experimento se pueden obtener los genes asociados a esta condición. Usando esta misma herramienta, se buscaron experimentos asociados a los genes relacionados a las histonas desacetilasas seleccionadas con anterioridad. Con este motivo, se utilizaron los ID de Ensemble y se realizó la búsqueda desde la pestaña principal de Expression Atlas. Y luego se filtraron los resultados relacionados a enfermedades. Como se observa en la tabla, hay una gran cantidad de resultados, tanto de expresión basal como diferencial para cada una de las enzimas. De estos últimos experimentos se puede observar que hay bastantes condiciones frente a las cuales la expresión de las enzimas cambia significativamente. Aunque entre estas se encuentran enfermedades como esclerosis lateral, ataxia y varios tipos de cáncer, para ninguno de los casos se encontró algo relacionado con diabetes. Lo anterior se confirmó al repetir la búsqueda, incluyendo este término dentro de los filtros. También utilizamos la herramienta Uniprot. Esta herramienta da información sobre las secuencias de proteínas y toda su información funcional. Entre la información que encontramos está la estructura terciaria y secundaria de las proteínas. Para las histonas desacetilasas 2, 3 y 4 encontramos que la estructura se definió por cristalografía de rayos X. Para la histona desacetilasa 9 encontramos un modelo obtenido a través de AlphaFold. A través de un enlace encontramos también la herramienta IntAct, que proporciona un sistema de bases de datos con código abierto y herramientas de análisis para datos de interacción molecular. Aquí encontramos que la histona desacetilasa 9 interactúa o tiene una asociación física con las histonas desacetilasas 3 y 4, como observamos en la figura. Por otro lado, la histona desacetilasa 2 interactúa únicamente con la histona desacetilasa 1. Como herramienta final, se utilizó el Protein Data Bank, en el cual se realizó la búsqueda de las histonas desacetilasas involucradas con la diabetes tipo 2. Como se observa en la tabla, solo se obtuvo información para las desacetilasas 2, 3 y 4, para las cuales se obtuvo su estructura, sus ligandos caracterizados, las interacciones conocidas y proteínas similares. De estos elementos encontrados se puede obtener información valiosa para entender las interacciones de estas enzimas con las histonas. Por último, y como conclusión, en respuesta al objetivo 1, que era realizar la caracterización molecular de las histonas desacetilasas y su rol en la diabetes tipo 2, concluimos que la evaluación de la información disponible en la base de datos PMC de las 18 histonas desacetilasas humanas permitió seleccionar 4 de ellas, la 2, 3, 4 y 9, que parecen estar relacionadas con la diabetes y o el butirato. También concluimos que la histona desacetilasa 9 tiene interacciones moleculares con la 3 y la 4 y es la única histona desacetilasa evaluada que aparece asociada directamente con la diabetes tipo 2 como fenotipo en Ensemble y también en el catálogo GWAS.